Buenas noches. Vámonos con un relato de la historia. Ahorita que está muy mencionada la historia de Tenochtitlan con la serie de conmemoraciones por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan por el gobierno mexicano, pues qué mejor momento que hablar de la caída de Tenochtitlan, de mano de un artículo escrito por María Castañeda de La Paz. Perfecto, pues bueno, arrancamos. Al día siguiente de la captura de Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, aún debían retumbar en los oídos de los conquistadores los gritos de guerra de las últimas semanas, pero sobre todo el infernal ruido de los tambores que no dejaron de redoblar por 93 días. Como Lara Bankel nos narra en su libro, eso llevó a Bernal Díaz del Castillo a describir su tañido como el más maldito y triste sonido, pues a todos dejó sordos o con un silbido en los oídos. El olor a muerto tampoco debió de ser una cosa menor. Fue la causa del terrible dolor de cabeza de Hernán Cortés, a quien tal hedor se le metió hasta lo más profundo de su ser. No sorprende por ello que el conquistador decidiera trasladarse temporalmente a Coyoacán. De hecho, si han ido a Coyoacán, lo que es el ayuntamiento, de ahí enfrente del kiosco de la Plaza Hidalgo, esa fue la casa que fundó Cortés, lo que ahora es el ayuntamiento de la alcaldía Coyoacán. Bueno. Mientras que Tenochcas y Tlatelolcas recogían y lloraban a sus allegados a la vez que reconstruían lo que podían de sus ciudades, lo que quedaba de sus ciudades, ¿no? La decisión de Cortés de instalarse temporalmente en Coyoacán se debió muy probablemente a que Cuaupopoca, su tlatoani, había sido uno de los mejores aliados del conquistador desde que éste desembarcó en Veracruz en 1519. Según algunos testigos, a él le tocó recibirlo en la costa y protegerlo en el camino hacia Tenochtitlan, porque así lo dictó Moctezuma. Otros sostenían que fue en Chalco donde lo recibió. Sea como fuere, en 1520 también Cuaupopoca, el que lo ayudó a escapar de Tenochtitlan junto a sus aliados e indígenas, aliados también, la llamada Noche Triste. Tras fallecer Moctezuma, fue asimismo quien recomendó que lo hicieran por la calzada de Tacuba, y al ver que los puentes de esta estaban alzados, se les ingenió para construir con ayuda de dos ballesteros un puente portátil, con la mala fortuna de que murió en la huida. Se comprende, por tanto, que los que consiguieron salvarse aquella noche se refugiaran en Coyoacán, cuya población alimentó, sanó y cuidó a los españoles. También, tras la captura de Cuauhtémoc, que en agosto de 1521, volverían a ese lugar. En esa última ocasión, Cortés se llevó consigo a varios señores indígenas, entre ellos el tlatoani de Tenochtitlan, Cuauhtémoc, al que previamente había reconocido en su cargo y devuelto el gobierno indígena de la ciudad. En Coyoacán tuvo lugar el recuento del oro y la plata recuperada. Ambos metales se fundieron para darle el quinto correspondiente al rey y repartir el resto entre Cortés y los conquistadores. No obstante, su escasez fue la que dio lugar al tormento de Cuauhtémoc y su primo Tetlepanquetzatzin, okay, está difícil, señor de Tacuba, a quienes se les quemaron los pies con aceite para que dijeran dónde estaba escondido el resto del tesoro. Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, señaló que fueron los oficiales de la hacienda del rey los que atormentaron a Cuauhtémoc y fue muy explícito al señalar que a Cortés y otros conquistadores les pesó el trato que se le daba a un señor de su talla. Una pesadumbre que provocó que el tesorero del rey, Julián de Aldrete, sospechara que ambos españoles estaban coludidos para repartirse el oro. A Coyoacán también se debió llevar Cortés a las hijas de Moctezuma, Isabel, Leonor y María, pues en los documentos elaborados por Isabel, la primogénita de Moctezuma, se puede leer que antes de fallecer su padre le rogó al conquistador que velara por ellas, que las cuidase, las bautizase y les enseñara la doctrina cristiana. No sabemos si esto fue así exactamente, pero no cabe duda que Cortés ejerció de tutor legal de las mismas, ya que se encargó de casarlas con conquistadores amigos suyos. ¿Cómo? Más adelante vamos a leer. En ese tiempo Cortés vivía con su primera esposa, Catalina Suárez, la cual falleció en extrañas circunstancias. Ocurrió en algún momento
de 1522, por lo que se deduce que todos debieron permanecer en Coyoacán al menos hasta 1523. Ya cuando la nueva Ciudad de México comenzó a habitarse y Cortés se trasladó a los palacios de Moctezuma, donde estableció su residencia. Todo muy simbólico, ¿no? Porque para comprender todo esto debemos asumir que Cortés, bueno, respetaba la jerarquía tanto de Moctezuma como de Cuauhtémoc. Y bueno, el nuevo gobierno, tras la derrota mexica, pues sustituía las instituciones anteriores, ¿no? Por eso era tan simbólico trasladarse al palacio de Moctezuma, ¿no? Así el 4 de julio de 1523 la antigua Tenochtitlan, convertida ya en cabeza y corte de la Nueva España, fue distinguida con un escudo de armas que podría ser expuesto en pendones, sellos o donde fuese necesario. De hecho, para los que son de la Ciudad de México, el escudo todavía hace un par de años, Distrito Federal, estaba basado en este escudo. Ahorita lo ponemos por ahí. En 1530 se dictó que la ciudad podía gozar de los mismos privilegios que tenía la de Burgos, cabeza de las dos Castillas. Recordando que la conquista se da por Castilla, no por España, todavía no existía, ¿no? En este sentido, fue hasta 1548 cuando se le otorgó el título de muy noble insigne y muy leal ciudad por su obediencia y su disposición a sufragar con gente la guerra al Perú, aunque al final esto pues no fue necesario. ¿Por qué? Porque Perú, bueno, el imperio inca, bueno, no imperio, ¿no? La civilización inca cayó pues en gran parte por su propia guerra civil, ¿no? Recordemos que aquí no había imperios como lo entendemos hoy en día, ¿no? Pero también para que se viera que el monarca tenía por servida su lealtad. A través de una real provisión, el monarca permitió que el escudo de armas se dispusieran las antiguas, la piedra, o sea, los antiguos símbolos, la piedra con el nopal, sobre el que se posó Huitzilopochtli, encarnado en un águila, ¿no? En el campo del escudo se desplegó también un castillo de 3 torres flanqueadas por leones por la concepción medieval de las ciudades y villas de España como fortalezas con sus torres y murallas. Además, 3 puentes salían del castillo, los cuales representaban cada una de las calzadas que conectaban a la ciudad con tierra firme. Tacuba, Tlalpan, ¿no? Para rematar, los leones rampantes eran la viva imagen de la victoria de los españoles sobre la ciudad, como indicaba la Real Provisión. Como indica Enrique Flores Cano, el gran señor Enrique Flores Cano, señaló, el diseño del escudo no gustó nada a los habitantes de la ciudad, al ver que del ave no había ningún rastro y del nopal bastante poco. Y también al haber sido mutilado para poner sus pencas en la orla del escudo. Como consecuencia, las nuevas autoridades de la ciudad se dieron a la tarea de reemplazarlo por el antiguo nopal anclado sobre una piedra. Ahorita les voy a poner la imagen del primer escudo de la noble Ciudad de México, ¿no? Ahorita vamos a ver por acá. No, de hecho, este era ya como el escudo ya en tiempos contemporáneos. Y de hecho las tunas pues todavía no simbolizan este pasado a Tenochca, mexica. Pero bueno, es muy simbólico los castillos, los leones. Recordar que pues, justamente Castilla es quien en realidad conquista México, Tenochtitlan. Y hay una versión mucho más antigua que es esta exactamente. En esta todavía se alcanza a ver la corona pues de Castilla. A ver si ahorita se las puedo poner. Es esta, ¿no? Aquí se alcanza a ver la corona de Castilla y estos hacen alegoría a las antiguas calzadas de la Tenochtitlan, ¿no? Las tunas, bueno, alrededor, como simbología mexica. No sé por qué no me deja. Bueno. Y y obviamente la corona, pues en representación de la lealtad al rey, ¿no? Ese es como la simbología, ¿no? Importante aquí. Bueno,
En medio de las aguas del lago de Texcoco, con el águila posada sobre él y desplegando sus alas, décadas más tarde el virrey Juan de Palafox y Mendoza haría esfuerzos por eliminarlo, pero el ayuntamiento de la ciudad lo siguió grabando así hasta sus ordenanzas de 1663, ignorando cualquier mandato, ¿no? Poco después de recibir el escudo de armas, Cortés emprendió la conocida expedición a las Ibueras, es decir, lo que ahora conocemos como Guatemala y Honduras, la cual tuvo lugar entre octubre de 1524 y junio de 1526. A este viaje se llevó un buen número de tlatoque, o el plural de tlatoanis, líderes, del centro de México, del Valle de México, junto con su séquito de principales. Entre ellos iban Cuauhtémoc, de Tenochtitlan, Tetlepanquetzatzin, de Tacuba, y Oquitzin, señor de Azcapotzalco, de la parte de Mexicapan. ¿Okay? Como es sabido, Cuauhtémoc fue denunciado ante Cortés por algunos de los suyos durante el camino. Lo acusaban de llevar a cabo un complot contra ellos, motivo por el que el conquistador decidió matarlo junto a Tetlepanquetzatzin, además de otros. Esta denuncia deja entrever las rivalidades que había en el seno de la sociedad indígena y cómo algunos señores sin derechos dinásticos llegaron al trono de Tenochtitlan por medio de artimañas como esas. Es decir, había toda una serie, podríamos entenderlo como una especie de casas reales aquí en el Valle de México, en la cuenca del Valle de México, y había, como en cualquier casa real, como en cualquier sistema de nobleza, pues rangos menores. Y esos envidiaban el papel de los líderes, ¿no? Como Cuauhtémoc o Tetlepanquetzatzin, que en realidad era, bueno, se les llamaban señores, porque eran señoríos, ¿no? Bueno, con la marcha de sus gobernantes, algunos señoríos quedaron a merced de personajes que no son totalmente desconocidos. Un tal Tlacocalcatl, alto cargo militar, llamado Nanahuatzin en Tenochtitlan, y también a Nahuecatl en Azcapotzalco, Mexicapan. No obstante, gracias a las investigaciones que Fray Juan de Zumárraga encabezó en los años 30 y 40 del siglo XVI, al ver que los frailes no lograban acabar con la idolatría, nos podemos adentrar en este periodo de la historia, ¿no? Gracias, Fray Juan de Zumárraga. Una de esas investigaciones fue la que tuvo lugar entre junio de 1539 y mayo de 1540 contra Miguel Tlailotlac, acusado de esconder en su casa varios envoltorios sagrados, también conocidos como Tlaquimiloli, incluido el de Huitzilopochtli. Tras ello, se presentó una pintura relacionada con los objetos de la investigación conocida como pintura de los ídolos del templo de Huitzilopochtli. En ella se aprecian las cabezas de los personajes comentados y otros más. Uno de ellos es Tlatolatl en la esquina inferior izquierda del documento. Según testimonios interrogados, Tlatolatl era el sacerdote encargado del envoltorio de Huitzilopochtli, el cual sacó de Tenochtitlan antes de que los españoles tomaran Templo Mayor y lo quemaran. Lo llevó a Azcapotzalco, un antiguo señorío que en 1428 quedó dividido en dos parcialidades: Tepanecapan, al frente del cual había un linaje tepaneca chichimeca, y Mexicapan, donde gobernaba un linaje de la Casa Real de Tenochtitlan. Lógicamente, Tlatolatl llevó el envoltorio a la parte de Mexicapan para que su señor Oquitzin lo resguardara. A este lugar además se llevaron los envoltorios de Tula, de ahí que su tlatoani también aparezca en la pintura llamada Tola Tlatobani Ixcuicuisi. Ok, esa está difícil. Ok, ahorita la pongo aquí en la pantalla. Vale. Ahora bien, Oquitzin y Tlilantzin fueron llevados a las Ibueras, o sea, Guatemala y Honduras. Les devolvieron a Tlatolatl el Tlaquimioli de Huitzilopochtli y le dejaron en custodia a los demás. De ahí que todos estén conectados por medio de una línea negra con este personaje. Lo que nadie presagiaba es que todos morirían en el viaje a las Ibueras, por lo que cuando se recibió la noticia, Nahuecatl decidió seguir ocultando los envoltorios en Azcapotzalco, en espera de lo que decidiese el señor de Tula, Ixcuecuetzin, y el de Tenochtitlan, Nanahuatzin. Ambos determinaron ir por los envoltorios a Azcapotzalco, para lo cual enviaron a dos emisarios, Coyotzin y Canahuacatl, representados por unas pequeñas cabezas unidas a ellos. Cuando ambos mensajeros llegaron a Azcapotzalco, Nahuecatl les informó que
Tolatl había fallecido, motivo por el que sus hijos eran los que tenían que dar permiso para que los dioses fueran llevados a Tenochtitlan, a casa de Miguel Tlailotlac. Tras conceder el traslado, 5 temenes sacaron los envoltorios por la noche, aprovechando que por entonces había muy pocos españoles en Tenochtitlan. Una vez allí cubrieron con petates para mantenerlos ocultos, aunque algunos nobles iban a darles culto, ofreciéndoles copal, tortillas y codornices, pues como manera de ofrenda, ¿no? Vamos a poner aquí este documento. De un momento. ¿Cómo se llama? Ok. De un momento. Es que esta no la había buscado. Ok. Después, todo esto está lleno de contradicciones, pues los testigos trataron de desvincularse de los Tlaquimioli. Aunque alguno dijo que en el séquito de don Diego de Alvarado, Guanitzin, Tlatoani, gobernador de Tenochtitlan, tenía aquí está, miren. Tenía la custodia del envoltorio de Huitzilopochtli. Don Diego era sobrino de Moctezuma y estaba casado con una de sus hijas, Francisca Moctezuma, y fue a quien en 1538 el virrey de Antonio de puso al frente de Tenochtitlan. Ahorita me chequen. Aquí está esta obra. Ay, caray, no se ve, ¿verdad? Denme un momento. Para que se vea correctamente, para que la puedan apreciar. Ay, caray, no se ve. Esperen. Ok. Denme un momento. No sé por qué no se ve. Los dioses no la dejan. No la dejan que se vea. Es esta, ¿no? Entonces, en el camino de regreso a las Higueras, durante junio de 1526, Cortés ya debía estar pensando en qué hacer con las hijas de Moctezuma, pues en cuanto regresó, casó a Isabel con Alonso de Grado y al año siguiente a Leonor con Juan Páez, ambos conquistadores y amigos suyos. De no hacerlo hubieran tenido que tomar la única opción que quedaba para una mujer de entonces, ingresar en un convento. Es muy probable que Cortés ya se hubiera fijado en Isabel, pues como señala Rodrigo Martínez Barax, no parece fortuito que nombrara a su marido visitador de la Nueva España, para mantenerlo alejado de ella. Al final, el destino quiso que Isabel enviudara sin hijos, motivo por el cual el conquistador se la llevó a su casa. Fue entonces cuando quedó embarazada debido a que él tenía que zarpar y acudir al llamado del monarca a finales de 1527. La solución fue casarla con otro conquistador amigo suyo, Pedro Gallego de Andrade. En 1528 nació la hija de Isabel con Cortés, doña Leonor Cortés Moctezuma. En abril de 1529 el conquistador seguía en España, donde volvió a contraer nupcias ahora con doña Juana de Zúñiga. En 1531 nació el primogénito de Isabel con Pedro Gallego, don Juan de Andrade Moctezuma, y ella quedaba nuevamente viuda. Fue el mismo año en el que Cortés regresó a Nueva España y se instaló en Cuernavaca. Esto, bueno, a pesar de lo cual descuidó su papel parental y volvió a casar a Isabel con el que sería su tercer marido, el conquistador Juan Cano Saavedra, de cuyo matrimonio nacieron varios hijos. Con su hermana Isabel, Leonor enviudó sin hijos, motivo por el que volvió a contraer nupcias en esta ocasión con Cristóbal de Valderrama, con quien procreó a doña Leonor de Valderrama y Moctezuma. Vaya, estuvo fuerte, ¿no? Para que los matrimonios pudieran llevarse a cabo, ambas mujeres recibieron de Cortés una encomienda como dote, Tacuba y Ecatepec. En el caso de María, como murió joven y sin casarse, el conquistador no tuvo necesidad de darle nada. Por su parte, doña Francisca, la otra hija de Moctezuma, y quien, como se menciona, se casó con su primo hermano, don Diego de Alvarado Guanitzin, optó por permanecer en los círculos de la nobleza indígena, por lo cual Cortés se desentendió de ella. Okay. Isabel de Moctezuma, personaje muy importante en esta historia, era ella, miren. Isabel de Moctezuma, aquí está en medio, frente a su padre, Moctezuma Xocoyotzin, en el Códice Coscatzin, ahí en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Hasta allá llegó el códice. Ella era Isabel de Moctezuma. Bueno. Desde muy temprano la nobleza indígena viajó a España, fueron enviados para que recibieran instrucción religiosa. Aunque ellos iban con el propósito de recuperar algunos privilegios, en 1524 viajó para allá un hijo de Moctezuma, conocido como Martín Cortés Moctezuma.
a Nezahualtecolotzin, quien por orden del monarca ingresó en el convento de Santo Domingo de Talavera de la Reina en Toledo, ya ahí en España. Bueno, en la actual España, pues. Ya se ha dicho que a finales de 1527 Cortés embarcó para acudir al llamado del monarca. Como Howard Klein señaló, quiso llegar triunfante, de ahí que tomara 2 barcos y ofreciera viajar gratuitamente a todo aquel que quisiera acompañarlo. Lo hizo un séquito de 40 nobles del centro actual del territorio de México, entre los que volvía a estar Martín Moctezuma y varios miembros de su familia, así como una comisión de tlaxcaltecas, además de otros señores de Tlatelolco, Chalco, Texcoco, Cuitláhuac y Xochimilco. Los nobles indígenas llegaron a la metrópoli en 1528. Los más renombrados del grupo fueron ataviados con ropa española de mayor lujo y opulencia, calzas de damasco amarillo, gorra y jubón de terciopelo, y medias encarnadas, 2 camisas y zapatos. De los 40 nobles solo regresaron 27 y lo hicieron de manera escalonada entre 1529 y 1530, porque había algunos enfermos, pero se desconoce qué sucedió con los otros. Un tercer viaje se realizó en 1532, que estaba conformado por una comisión de nobles tenochcas, que zarparon acompañados por Fray Juan de Zumárraga y que, por deseo expreso del emperador, permanecieron 3 años en la corte. Se trataba del tercer viaje de don Martín Moctezuma y el segundo de alguno de sus familiares, entre ellos el hermano de don Diego de Alvarado, don Francisco de Alvarado, Matlacohuatzin. El objetivo de esos nobles no era otro que el reclamo de tierras, el de la corona, que continuaban con la instrucción religiosa que ya habían, a la que ya habían sido encomendados, ¿no? En esta ocasión la reina solicitaba de manera expresa la presencia de Martín, probablemente para casarlo con una noble española, pues fue el único que regresó con la esposa. Se desconoce la identidad de esta mujer, que debió ser una dama de la corte, como le correspondía al ilustre hijo de Moctezuma. Como Amada López de Meneses señala, durante esta estancia y con el fin de que los recién llegados se pudieran sustentar y mostrar su lealtad al monarca, algunos obtuvieron un cargo en la corte, en el cuerpo de caballería o infantería. Don Martín, sin embargo, fue distinguido con el puesto de continuo real, cuyo cometido era velar por el rey y los miembros de la familia. 3 miembros del grupo recibieron escudos de armas: don Martín Moctezuma, don Francisco de Alvarado Matlacohuatzin y don Hernando de Tapia Motelchihuitzin. Están difíciles. El único que no era miembro de la Casa Real de Tenochtitlan y quien sorprendentemente fue el primero en recibir ese privilegio. Se le otorgó en 1535, año en que zarpó a la Nueva España, muy probablemente con el virrey de Mendoza, quien más tarde lo nombró Nahuatlato, o traductor de la audiencia, de la Real Audiencia, ¿no? Los otros recibieron sus blasones en 1536, antes de partir, aunque no tenemos mucha información de los pormenores de lo que sucedía en el seno de la élite indígena. No sobran indicios de una fuerte lucha por el poder político. Los desórdenes causados por la conquista contribuyeron a que el padre de Hernando de Tapia, don Andrés Tapia Motelchihuitzin, llegara a ser gobernador de Tenochtitlan, a pesar de carecer de derechos dinásticos. Es probable que el propio don Hernando aspirara a seguir la estela de su padre, pero evidentemente tenía un fuerte rival, Martín Moctezuma. No es fortuito que lo envenenara en 1536, cuando éste volvía de España, aunque de nada le sirvió, pues cuando el rey pudo intervenir en los asuntos de sucesión, eligió a don Diego de Alvarado Guanitzin. Todo esto porque era mucho más conveniente ya acabar con la dinastía Xocoyotzin, ¿no? La de Moctezuma. Pero bueno, muy interesante este artículo de Relatos de Historia de México, de las continuas sucesiones dinásticas posteriores a la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y por ejemplo aquí podemos detenernos ya para finalizar con este Ídolos del Templo de Huitzilopochtli de 1539, que está por aquí. Recordemos que aquí pues son personajes, los que ya mencionamos anteriormente, y ya está diseñado de una forma sincrética, de acuerdo con ya las nuevas ordenanzas, ¿no? Es decir, ya tiene escritura hispana,
pero todavía se contemplan características de los códices anteriores, ¿no? Por ejemplo, los diálogos se ven con esta especie de viento, ¿no? Este se encuentra en Francia, como ya lo comentamos. Y aquí están los personajes mencionados, ¿no? Y las casas dinásticas que quedaron después de la caída de Tenochtitlan. Bueno, pues eso es todo por ahorita. Síganos para más contenido aquí en Relatos de la Historia.